Algunos están hospitales lejos y todavía no vienen. Gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es el doctor Armando Cauti. Yo voy a presentar la clase del ojo y las enfermedades sistémicas. Vamos a ver sobre todo la anatomía de la retina, ¿no? Es muy importante que comprendan esta anatomía de la retina, ya que el fondo de ojo va a representar al médico una ventana exploratoria, ¿no? De carácter único, gracias a la cual es posible complementar el estudio sistémico de muchos pacientes, ¿no? Pacientes con enfermedades sistémicas como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades reumatológicas, vasculitis, enfermedades oncológicas, hematológicas, ¿no? En fin, enfermedades infecciosas, ¿no? Enfermedades degenerativas pueden ser complementadas con un examen de fondo de ojo. De esta manera puede evaluarse el árbol vascular de la retina. El árbol vascular de la retina está compuesto por arteriolas y vénulas, el nervio óptico, la cabeza del nervio óptico y la retina en todas sus extensiones. En cuanto al árbol vascular de la retina, decíamos que es muy importante, ¿no? Porque directamente vamos a poder ver cómo está el estado de las arteriolas y vénulas. Por ejemplo, acá, ¿cuáles son las vénulas y cuáles son las arteriolas? Las arterias son brillantes, doctor. ¿Las qué? Las arterias son brillantes. Las brillantes. ¿Y cuál? ¿Esta o la? No, son un poquito más delgadas. Las más gruesas y que son más escuradas son las venas. Claro, las que tienen sangre venosa son las vénulas, ¿no? Tienen sangre venosa, sus paredes no son como las paredes de las arterias, ¿no? Entonces, son un poquito más dilatadas. ¿Ya? Entonces podemos ver y también lo que pasa a nivel de la cabeza del nervio y de toda la retina. Vamos a empezar con la diabetes, ¿no? El ojo en relación con la diabetes mellitus. La diabetes es actualmente una pandemia que afecta tanto a países no desarrollados como a los más avanzados. Es así que 1 de cada 3 diabéticos en el mundo va a desarrollar retinopatía diabética, no sé, un tercio de pacientes. Y la prevalencia de diabetes en 2015 afectaba a 415 millones de personas de 20 y 79 años. Y se espera que va a alcanzar un incremento a 641 millones de pacientes en el 2040. ¿No? Y de esos, 1 de cada 3 pacientes va a tener retinopatía diabética. ¿No? Vamos a ver por qué van a tener retinopatía diabética. Entonces vamos a ver que la retinopatía diabética es una microangiopatía que afecta arteriolas, precapilares, capilares y vénulas de la retina. Es considerado como una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo en los países desarrollados. Tercera causa de ceguera en América Latina después de la catarata de Hidroxo. Y segunda causa de ceguera, ¿no? En hemisferio occidental. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La duración de la diabetes, es decir, si el paciente tiene 10 a 15 años de diabetes no controlada, probablemente va a tener retinopatía diabética, ¿no? Y al tener retinopatía diabética va a tener también nefropatía diabética, cardiopatía diabética, neuropatía diabética, ¿no? Todo el organismo va a estar comprometido, ¿no? Un pobre control metabólico de estos pacientes. Otros factores, la gestación acelera, ¿no? Un poco la retinopatía diabética, la hipertensión arterial también acelera la retinopatía diabética, la nefropatía, la anemia. Es así que se describen lesiones en la retina. ¿Qué vemos en la retina? Anomalías en los vasos retinianos, hemorragias retinianas, microaneurismas. Todas estas lesiones son características de retinopatía diabética que podemos verlas a través de un examen de fondo de ojo. Exudados duros, exudados blandos. Los exudados duros principalmente son depósitos de material lipídico, ¿no? En la retina, procedentes de una alteración de la barrera hematorretiniana. A diferencia de los exudados blandos son lesiones isquémicas, ¿no? Secundarios a oclusión de las arteriolas precapilares que producen una parada en el transporte exoplánico, ¿no? Exudados duros y exudados blandos, ¿no? O manchas algodonosas que eran consideradas anteriormente, ¿no? Y anomalías microvasculares retinianas. También podemos ver la formación de neovasos, es decir, nueva formación de vasos, ¿no? Y que generan desprendimientos irracionales de retina, ¿no? Proliferación fibrovascular asociada a neovasos, en casos de retinopatía diabética más avanzada.
¿Cómo la clasifican? Cuando ustedes tienen un examen de fondo de ojo, ¿no? Realizan un examen de fondo de ojo, le van a reportar, ¿no? Paciente sin signos de retinopatía diabética, es decir, que al examen del fondo de ojo no va a haber anormalidades detectables. O si no, pueden reportarle, ¿no? Una retinopatía diabética no proliferativa, leve, moderada o severa. Y de ahí pasan a la retinopatía diabética proliferativa. Entonces, en retinopatía diabética no proliferativa, leve, moderada, severa, se caracteriza, ¿no? Leve, con microaneurismas, moderada, más que microaneurismas, pero menos que la severa. Y en la severa lo que se tiene que seguir es la regla 4-2-1, ¿no? O sea, más de 20 hemorragias intrarretinianas en los 4 cuadrantes de la retina. Cuando me refiero a los 4 cuadrantes, me refiero acá, ¿no? Cuadrante temporal superior, cuadrante nasal superior, cuadrante nasal inferior y cuadrante temporal inferior, ¿no? Si están afectados esos 4 cuadrantes en el fondo de ojo, un paciente diabético con microaneurismas, microhemorragias, ¿no? Lo más probable es que tenga una retinopatía diabética no proliferativa severa, arroceramiento venoso en 2 cuadrantes y las anormalidades microvasculares intrarretinianas en un cuadrante, ¿no? Y de ahí pasa a la retinopatía diabética proliferativa. Todo lo anterior, pero más neovascularización o hemorragias vistas o perretinianas, ¿no? ¿Por qué va a haber hemorragias? ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a salir la hemorragia? ¿No? Las hemorragias generalmente salen de estos neovasos, de estas neovascularizaciones que están en la retina. Entonces aquí tenemos, esta es la retinopatía diabética no proliferativa leve, moderada y severa, ¿no? Acá en la severa podemos ver los microhemorragias, microaneurismas y los 4 cuadrantes. A diferencia de la retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Donde ya se ve formación de neovasos y proliferación fibrovascular. Estos ya son estadios más severos, ¿no? Que pueden causar desprendimientos de retina, hemorragias, alteraciones ya más marcadas de la visión. Entonces acá tienen las características en la retinopatía diabética no proliferativa, ¿no? Y la conducta en estos estadios en la retinopatía diabética no proliferativa severa es fotocoagulación con láser. Ese es el tratamiento de elección, además del control metabólico de la diabetes. Y en la retinopatía diabética proliferativa, acá vemos que hay neovascularizaciones, microhemorragias, ¿no? Hemorragias preretinales, puede haber hemorragias vítricas. También se debe hacer una panfotocoagulación retinal urgente. Otro estadio es el edema macular clínicamente significativo, es decir, que a nivel de la mácula va a haber un edema, un hinchazón, ¿no? Con presencia de quistes, acúmulo de fluido, ¿no? Que puede estar presente en cualquier estadio, ¿no? Tanto en no proliferativa como proliferativa. Y también la conducta acá es tratar el edema se trata con medicamentos antiandrogénicos actualmente, ¿no? Que son anticuerpos monoclonales dirigidos por el factor de crecimiento endotelial vascular, ¿no? El famoso PINI. Entonces, este es un paciente, un caso que llegó, ¿no? Que se le hizo una retinografía y las máquinas tienen para hacer una reconstrucción, ¿no? De varias tomas, la reconstruyen y la presentan así, ¿no? Entonces, ¿qué ven acá? Que ven que hay microhemorragias, ¿no? Acá en el cuadrante temporal superior, cuadrante temporal inferior, en el nasal no se ven muchos en esta foto, pero se ve proliferación acá de neovascularización y proliferación, ¿no? Y que al paciente usar la angiofluorescinografía, es decir, nosotros inyectamos una sustancia colorante que es la fluoresceína por la vena y tomamos una foto, ¿no? Con las cámaras retinales, las mismas que te hacen también la retinografía, pero tienen que estar preparadas para angiofluorescinografía. Y cuando hacemos ese examen nos da más datos, ¿no? Acá ven, se pintan los vasos, ¿no? Las arteriolas, las venas y también se pintan los neovasos. Hay fuga del material, ¿no? Fuga, se ven los microaneurismas, acá sí se definen todos los microaneurismas, estos puntitos pequeñitos, que en la retinografía casi no se ven, ¿no? Pero acá ustedes ven los puntitos, está lleno, cuadrante temporal superior, acá, ¿no? Entonces, eso ayuda. ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? El tratamiento es el control de la glicemia, de la presión
presión arterial y actualmente sigue vigente, ¿no?, la panfotocoagulación para el tratamiento de la retinopatía diabética no proliferativa severa y retinopatía diabética proliferativa. Cuando hay un edema macular se utilizan medicamentos antiafrogénicos como las inyecciones intravítreas. Vamos a ver cómo son las inyecciones intravítreas. Es decir, el medicamento se inyecta directamente al globo ocular. Puede ser el Aflibercept, el Ronilizumab o el Bevacizumab. Y también se pueden poner implantes de dexametasona dentro de la cavidad vítrea, ¿no?, para tratar ese edema macular. Entonces, el estudio de retinopatía diabética demostró que el tratamiento temprano con panfotocoagulación láser en pacientes con retinopatía diabética no proliferativa severa reducía el riesgo de pérdida visual severa en un 50%. Y el láser sigue siendo el tratamiento más usado en la retinopatía diabética proliferativa. ¿Cómo es el láser? Es fotocoagulación con láser, ¿no? Entonces se coloca, puede ser con una lupa, un lente de contacto, ¿no? Se enfoca la retina y con el láser se aplican disparos. Generalmente se aplican de 1000 disparos aproximadamente. Todos estos puntitos blancos son disparos de láser, ¿no? Entonces, acá está fotocoagulada la arcada, ¿no?, o sea, temporal superior, nasal superior, nasal inferior y temporal inferior. Siempre respetando el área macular, ¿no? El área macular generalmente no se coloca láser, ¿no? Porque imagínate que coloques un punto de láser en la fobia, ¿no? Entonces, pues peligroso, más como hay esos punteros láser muy potentes que pueden, ¿no?, dañarte, ¿no?, o esos láser que están que protejan, ¿no? Porque el láser dañar. Doctor, disculpe, ¿y qué hace el láser en sí, en ese procedimiento? El láser es como un fotocoagulador, como coagula el tejido retinal, ¿no?, a la zona isquémica retiniana la coagula, ¿no?, o sea, como la cicatriza al final, ¿ya? Entonces, esa zona isquémica ya no va a necesitar oxígeno, ¿no?, ya no va a necesitar suplementos de oxígeno, ¿no? Entonces, va a dejar que más oxígeno, esa zona que ya no la necesite, sea repartido en las otras zonas, ¿no?, que están con mejor viabilidad. Entonces, y también esa zona isquémica, al ser tratada, ya no va a producir el factor de crecimiento endotelial macular, ¿no? Entonces, al tratar, disminuyes la zona isquémica generalmente. Entonces, la zona isquémica son las zonas donde no hay circulación. Entonces, el láser es como que lo coagula y al final lo cicatriza. Ahí está. Entonces, lo coagula, lo cicatriza. Entonces, como que esa zona, esa parte de la retina ya la deja sin funcionar, ¿no? Y también ya no produce factores que ayudan a la proliferación fibrovascular. Entonces, es un tratamiento. ¿Ves? Acá se respeta el área macular. Acá también ponen láser. Y también a los neovasos que están ahí, a los microvasos que están formándose, también los coagulan, ¿no? Entonces ya no proliferan más, ya no crecen más. Entonces, el tratamiento. Y el tratamiento del edema macular diabético, acá tenemos un paciente con edema macular diabético, ¿no? Entonces, saben que la fobia, que es la zona en la retina que se da la visión fina, la visión del 20/20, ¿no?, la visión de colores. ¿Por qué? Porque tienen, ¿qué tipo de fotorreceptores? Los conos. Entonces, imagínate que te dé un edema macular en la fobia, ¿no?, en la mácula, ¿no? Justo entonces la visión se va a distorsionar, el paciente va a bajar rápidamente la visión, ¿no? Entonces es una causa de disminución de la visión importante, ¿no? ¿Qué se hace ahí? Se inyecta inyecciones intravítreas, ¿no? ¿Cómo es la inyección intravítrea? Esta es una inyección intravítrea, ¿no? Generalmente a 3.5 milímetros del limbo está la par plana, ¿no? La par plana es una zona donde no hay retina, ¿no? Porque no vas a poner la aguja donde la retina. Si tú pones la aguja más atrás, ¿no?, acá hay retina, no le vas a hacer un hueco a la retina, ¿no? Entonces, hay una zona anatómica que nos utilizamos para, es la par plana, donde no hay retina, puedes poner inyección, ¿no?, con seguridad, ¿no?, en cirugía, sala de operaciones, previas medidas de limpieza, ¿no?, de desinfectación, de fútbol, ¿no?, para evitar, por ejemplo, meter un germen.
un germen dentro del ojo. Ya, entonces el medicamento se pone directamente a la cavidad vítrica para que llegue acá a la mácula, ¿no? Y haga efecto. ¿Por qué se pone directamente? Imagínense, para que llegue un medicamento dentro del ojo, es como el cerebro, ¿no? Tiene una barrera, de barrera hematoretiniana es parecida a la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, para que llegue un medicamento, ¿no? Que lo ponemos por vía sistémica, que tome el paciente para que llegue en cantidades suficientes dentro del globo ocular, es difícil, ¿no? Entonces, tendrías que poner una gran cantidad de medicamentos sistémicos, ¿no? Que te puedan producir toxicidad sistémica, algunas alteraciones. Entonces, mejor seriado que se pone 0.05 mililitros, ¿no? O sea, de un mililitro, de una ampolla de un mililitro, 0.1, la mitad. 0.05 mililitros en volumen. Inyecta. Esta es una aguja 30 G, ¿no? Y bueno, pues todo tiene riesgos, ¿no? Pueden generarse cataratas, hemorragias, de retina, ¿no? Infecciones, ¿no? O lo otro, cuando ya hay una retinopatía diabética proliferativa, ¿no? Que causa hemorragia rica, ¿no? Se tiene que hacer cirugía de vitrectomía. Vitrectomía hay que sacar todo el vítreo y hacer acá un pelamiento, un corte de estas membranas, ¿no? Fibrovasculares en la proliferación. A estos son casos más difíciles, ¿no? Entonces, pronósticos reservados. Bueno, ahora vamos a pasar a la retinopatía hipertensiva, que es otro gran grupo también. Vamos a ver que la retina vamos a tener visualización directa, ¿no? De los vasos sanguíneos, como dijimos, y la prevalencia de retinopatía hipertensiva va a ser del 7 a 11% de los hipertensos, ¿no? Causada por alteraciones en el parénquima de los vasos, ¿no? De los vasos arteriales. Va a haber una constricción focal o generalizada de los vasos retinianos, coroideos y los vasos en la cabeza del nervio óptico que responden distintivamente a hipertensión arterial, ¿no? O sea, por retinopatía hipertensiva nosotros nos referimos tanto a retinopatía hipertensiva, coroidopatía hipertensiva y neuropatía óptica hipertensiva, ¿no? Coroidopatía se refiere a los vasos de la coroides. Entonces, vamos a ver aspectos condicionantes de la retinopatía hipertensiva, la gravedad de la hipertensión arterial, ¿no? El grado de retinopatía y los cardiovasculares, la duración también de la hipertensión y la rapidez de la interrupción de la hipertensión arterial, ¿no? El estudio previo y la edad del paciente. Vamos a ver ahora la coroidopatía hipertensiva, ¿no? La coroidopatía hipertensiva se produce en hipertensiones agudas y graves. En los jóvenes en que tienen vasos flexibles y no escleróticos, ¿no? Por ejemplo, en los casos de preeclampsia, eclampsia, ¿no? Cuando hagan su rotación por obstetricia, van a ver hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Del tercer trimestre, donde se presentan casos de preeclampsia, eclampsia, ¿no? Que son que las gestantes sufren preeclampsia, están con presiones elevadas, ¿no? En esos casos puede desarrollar coroidopatías hipertensivas, ¿no? Y la gestante va a decir, doctor, no veo borroso, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa? ¿No? Probablemente tiene una coroidopatía hipertensiva, ¿no? Inducida por esa hipertensión arterial súbita, ¿no? Aguda que ha tenido. Es, ¿no? La hipertensión arterial, enfermedades renales o feocromocitoma, ¿no? La fisiopatología de esta coroidopatía hipertensiva va a haber una ruptura de la barrera hematorretiniana a nivel del epitelio pigmentario de la retina, ¿no? Y va a haber un daño y va a haber paso de líquido al espacio subretiniano, ¿no? Un desprendimiento de retina seroso. Ya no es un desprendimiento de retina reumatógena, es un desprendimiento de retina seroso, ¿no? ¿Cuántas capas tiene la retina? 10. ¿Y cuál es la 10ª capa? Fibras del nervio óptico. ¿Cuál es? Fibras del nervio óptico. El epitelio pigmentario, ¿no? Entonces, el desprendimiento va a ser de las 9 capas de la 10ª capa, ¿ya? O sea, la retina neurosensorial que dicen que es la retina, no, las 9 capas se va a desprender del epitelio pigmentario, ¿no? Y eso es lo que te va a dar el desprendimiento de retina serosa, ¿ya? A diferencia del desprendimiento de retina reumatógena, ¿no? Que tiene que haber un agujero, ¿no? Un regma para que por ahí ingrese el líquido y desprende la retina. No, acá no va a haber regma, no hay agujero, que es desprendimiento de retina serosa.
Va a haber oclusión e infarto de los capilares de la coroides, ¿no? Y una hipoperfusión de la corocapilares. Acá ven, pues, por ejemplo, acá está levantada la retina, ¿no? O sea, es un desprendimiento de retina serosa. O infartos múltiples, ¿no? Ya va a tener fases, la fase vasoconstrictiva, ¿no? Y la fase exudativa, que es la que vamos a ver clínicamente, ¿no? La barrera hematorretinial se va a romper, ¿no? Y las células van a pasar a la retina, ¿no? Va a haber cambios escleróticos y complicaciones como macroneurismas o microneurismas. Entonces, esto es generalmente en los pacientes agudos se puede presentar esta lesión. Ahora vamos a pasar a la neuropatía óptica hipertensiva. Es secundario, puede ser secundario a una encefalopatía por hipertensión arterial, por aumento de la presión intracraniana, ¿no? Por isquemia también, de la cabeza del nervio óptico, y van a estar afectados también los vasos coroideos, ¿no? Por afectación de la irrigación del nervio óptico. Isquemia con retraso del transporte axoplámico, ¿no? A nivel de los axones de la capa de fibras nerviosas, ¿no? Ustedes saben que el nervio óptico está formado por los axones de la célula ganglional, ¿no? Entonces estos axones de la célula ganglional, que son aproximadamente 1 millón, van a formar, ¿no? el nervio óptico. Pero si hay una alteración a nivel de la cabeza del nervio óptico, ¿no? Que es de los vasos de la coroides, porque la cabeza del nervio óptico se irriga también, ¿no? Por las arterias ciliares posteriores, ¿no? Que son dependientes de los vasos coroideos. Entonces, si va a haber una isquemia a ese nivel, se va a afectar, ¿no? el ambiente a ese nivel, ¿no? De la cabeza del nervio óptico, entonces va a haber una alteración del flujo axoplásmico, ¿no? De los neuromediadores, ¿no? Que circulan por los axones. Entonces, puede traducirse en una neuroretinopatía hipertensiva, ¿no? Un edema de la cabeza del nervio óptico, una deformación de estrella macular, ¿no? Y en el fondo de ojo se caracteriza por obstrucción, retrasación y esclerosis generalizada. Y ahora vamos a pasar a retinopatía hipertensiva. Esta es la retinopatía hipertensiva. En la retinopatía hipertensiva vamos a tener constricción focal, ¿no? Que va a ser estrechamiento arterial focal, ¿no? Extravasación y esclerosis generalizada. Entonces, pueden haber cambios retinales en la retinopatía hipertensiva, ¿no? Propiamente dicha, como constricción focal de las arteriolas a lo largo de las ramas, ¿no? O también puede haber presencia de exudados, ¿no? Tanto duros como blandos, ¿no? También hay algo parecido a la retinopatía diabética. Va a haber esclerosis arteriolar generalizada, ¿no? Van a estar más rígidas las arteriolas en hilo de cobre, ¿no? Por aumento del reflejo oftalmoscópico de la cabeza. Manchas, ¿no? Estos exudados algodonosos por oclusión de arteriolas finas y generación de manchas isquémicas retinianas profundas. ¿Ya? Entonces, pase por favor. Dijimos que los exudados blandos o manchas algodonosas son por oclusiones de las arteriolas, ¿no? que van a hacer lesiones isquémicas de la retina. Acá se producen estos cambios musculares, ¿no? Que es pregunta, ¿no? El signo de Gant y el signo de Salus, ¿no? Este es un cruce arteriovenoso normal. Ustedes ven que, pero en las retinopatías hipertensivas vamos a ver que va a haber una constricción, ¿no? O un estrechamiento venoso al pasar la arteriola por la vena. ¿No? En el signo de Gant, la vena tiene dos zonas pálidas, ¿no? Iguales, ¿no? A diferencia del signo de Salus, ¿no? En los cuales la vénula cambia de dirección, ¿no? En forma de U o en S. Entonces esa es la diferencia, ¿ya? Por constricción, ¿no? Pueden haberse signo de Salus, hemorragias retinianas también pueden estar presentes, tanto en llamas, ¿no? Entre la capa de fibras nerviosas, multiformes, exudados duros por acúmulo de lípidos. Acá hay un edema del nervio óptico que está
La clásica clasificación es la de Parker, ¿no? Tipo 1, 2, 3 y 4. ¿no? Entonces tienen que, en el grupo 1, que es una tortuosidad vascular, ¿no? Que se nota en el árbol vascular leve en la retina, nada más. En el grupo 2 hay una vasoconstricción, dilatación medular, presencia de algunas hemorragias, ¿no? El grupo 2. Pero en el 3 y el 4, ahí vienen los más síntomas, ¿no? En el 3 hay una vasoconstricción arteriolar generalizada, puede haber una estrella macular, estrados duros, microinfartos, ¿no? Manchas algodonosas, microhemorragias. A diferencia del grupo 4, que en el grupo 4 va a ser todo lo del tercero más edema de la papila del disco óptico. Entonces, cuando vean un edema de papila del disco óptico, una retinopatía hipertensiva, es un grado 4, ¿no? El grado 1, una tortuosidad leve, grado 2, alguna microhemorragia, cruces marcados, grado 3, algunas hemorragias, algunos exudados, pero en el grado 4, todo lo del 3 más edema de la cabeza del disco. ¿Se dan cuenta? Y presencia de una estrella macular, ¿no? Pero el edema de papila o edema de papila se conoce como papila, disco óptico, cabeza del nervio óptico. Eso, así se conoce, ¿ya? El disco óptico, ¿no? Con la cabeza del nervio óptico. Para que no se confunda. Es diferente que papiledema. Papiledema se refiere a edema por aumento de la presión intracraniana, ¿no? Pero generalmente es bilateral. El papiledema es en los dos discos ópticos, a diferencia del edema de papila. No es igual papiledema que edema de papila, ¿no? Eso tiene que tenerlo bien, este concepto bien. Doctor, disculpe, Sí. ¿cuál es la diferencia? Más que todo el mecanismo, ¿no? Porque en el papiledema es por un aumento de la presión intracraniana. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un tumor, ¿no? Que tienes en el cerebro te puede producir un aumento de la presión intracraniana, ¿no? Una masa, ¿no? Una hemorragia, ¿no? Te puede producir un papiledema. ¿Ya? Y eso es en los dos ojos, en los dos tipos ojos. A no ser que tenga el paciente alguna atrofia previa, ¿no? Si tiene una atrofia o una neuropatía óptica atrófica, solo va a presentar en un solo ojo. ¿Ya? Pero por regla es en los dos ojos. A diferencia de un papiledema, de un edema discópico que puede presentarse en otras patologías. ¿Y el edema papilar? ¿Cuál? El edema papilar. ¿Edema? Papilar. Papilar. Cuando se refiere a edema papilar puede presentarse en un edema y papila, ¿no? Pero no es papiledema, pues, ¿no? O sea, no es probablemente puede ser el edema y papila, puede ser unilateral, ¿no? Tiene, por ejemplo, una infección, una toxoplasmosis, una neuritis óptica, ¿no? Tiene un edema y papila que puede decir, ¿no? Pero no es papiledema. Ya. ¿Cuál es el tratamiento? No hay un tratamiento específico, ¿no? El tratamiento específico incluye medidas higiénicas generales, ¿no? Control de peso, reducción de sodio, ejercicios de relajación, ¿no? Justo estamos en el Congreso de Glaucoma ahora y sí están demostrados, ¿no? Que la relajación, ¿no? La meditación disminuye, ¿no? Hasta puede disminuir la presión ocular, ¿no? O sea, interesante. ¿Cuál estilo de vida? El estilo de vida es importante, ¿no? Para casi todas las enfermedades, ¿no? Sí, la terapia farmacológica, el control de presión arterial. Ya, ahora vamos a pasar a oftalmopatía tiroidea. Cabe recordar que la oftalmopatía de Graves puede variar, ¿no? Según su presentación clínica, ¿no? Desde unas leves molestias oculares hasta producir la ceguera por una úlcera corneal por exposición o por una neuropatía óptica compresiva. ¿Ya? Es decir, que una oftalmopatía de Graves puede ir desde muy leve hasta muy severa, ¿no? Que te puede generar un daño irreversible, ¿no? Muy severa, como así, el ojo tanto hay un exoftalmos tan brusco que la córnea queda expuesta al medio ambiente, entonces los párpados no logran, ¿no? De cubrir la córnea y lubricarla bien, ¿no? Protegerla. Entonces se puede generar un abuso, una infección, se puede perforar, ¿no? O tanto puede ser el engrosamiento de los músculos oculares que pueden comprimir
el nervio óptico a nivel del vértice de la órbita, ¿no? Y causar una ceguera, ¿no? Entonces estos pacientes pueden evolucionar rápidamente, ¿no? Y las alteraciones palpebrales que podemos encontrar son la retracción palpebral principalmente, el edema palpebral orbitario, el linfógeno, la tosis, edema, hipertrofia de las grasas orbitarias. La retracción palpebral es sin duda el signo más frecuente y característico en los pacientes con oftalmopatía de Graves, ¿no? Hasta el punto de proporcionar el diagnóstico si es que no estuviera, ¿no? Entonces acá ven un paciente con retracción palpebral. ¿Cómo saben que tiene retracción palpebral? ¿Por qué? Porque se ve la parte blanca del esclera, ¿no? Generalmente ustedes miren a su compañero, el borde palpebral superior cubre, ¿no? Un poquito de la córnea superior. Eso es lo normal, ¿no? Lo normal es que cubra, ¿no? Si se ve todo el reborde corneal acá superior y encima ves un reborde de esclera, es una retracción. Acá también una retracción, ¿no? En cambio acá está normal. Acá están los 10 signos clínicos secundarios a la retracción palpebral, ¿no? Con los clásicos nombres, ¿no? Que se usaban. Tenía que haber. Bueno, y en los exoftalmos es cuando nos referimos a la orbitopatía de Graves, ¿no? Es mejor referirse a exoftalmos que a proptosis, porque proptosis más te refieres cuando hay una masa detrás del globo ocular o en la órbita, ¿no? Que esté empujando, ¿no? Y la proptosis generalmente puede ser axial o no axial, ¿no? Cuando hay una masa atrás, con un tumor, una infección, un acceso, es una proptosis no axial, ¿no? En los exoftalmos es mejor referirse como exoftalmos cuando uno tiene pacientes con oftalmopatía de Graves. Es la manifestación clínica más frecuente, ¿no? En los pacientes, que se presenta en un 40-65%. Y el exoftalmo es axial generalmente. Axial quiere decir que sigue el eje axial, ¿no? Del globo ocular, ¿no? El eje axial es el eje de la mirada, ¿no? El infinito, ¿no? El eje axial. ¿Ya? El globo ocular no se va a un costado, no se va de frente. Va a haber aumento del volumen de las estructuras intraorbitarias, ¿no? Que es causante del exoftalmo. Y se puede medir, ¿no? El grado de exoftalmo. Acá vamos a ver que va a haber alteraciones en la movilidad ocular. ¿Por qué? Porque los músculos extraoculares van a estar engrosados, ¿no? Acá ven, a diferencia del lado izquierdo, ¿no? Que hay un engrosamiento de los músculos extraoculares. Acá está el ojo con exoftalmos, ¿no? Retracción palpebral, inflamación, un poquito de ojo rojo, ¿no? Y el músculo más frecuentemente afectado es el recto inferior, ¿no? El recto inferior seguido del recto medio. Estos dos son los que más se ingresan, ¿no? Recto inferior, recto medio. Y el recto lateral casi un poco. Puede haber una diplopia, una limitación de los movimientos extraoculares. También pueden presentarse alteraciones de la glándula lagrimal y de la superficie ocular, una quemosis conjuntival, ¿no? La conjuntiva se inflama, se llena de líquido, se sale, protruye a través de la abertura palpebral. Eso se llama una quemosis conjuntival, ¿no? Esta quemosis. Que puede presentarse también en pacientes con alergia, ¿no? No sé si habrán visto. O conjuntivitis, o cuando el paciente se soba, ¿no? Hay unos que se soban tanto que se llena el líquido de la conjuntiva y se prolapsa. Inflamaciones, perenias, ojos rojos. Acá ven, ¿no? Exoftalmos, ¿no? Retracción palpebral, ojos rojos, quemosis, retracción del párpado inferior. Eso en cuanto a oftalmopatía de Graves, ¿no? En realidad es una orbitopatía, ¿no? Es una orbitopatía de Graves, ¿no? Porque no solo va a afectar el globo ocular y los músculos, va a afectar también todas las estructuras, ¿no? La grasa, ¿no? Todo lo que está dentro de la órbita. Ahora vamos a pasar a la afectación ocular y enfermedades reumatológicas, ¿no? Es otro punto bien importante también. Entonces, el reumatólogo tiene que saber también de ojos, ¿no? Aquí como que el oftalmólogo tiene que saber de reumatología un poco, ¿no? Entonces, puede presentarse ojo seco, uveitis, escleritis, queratitis, vasculitis retiniana, neuropatías ópticas, ¿no?
ejemplo, acá te puede presentar un edema de papila, ¿no? Una neuritis óptica, una neuropatía óptica secundaria, un problema reumatológico. No es un cambio de edema, no es por causa. Entonces vemos que la artritis reumatoidea es una enfermedad clínica, ¿no? Del tejido conectivo que afecta el revestimiento de las articulaciones sinoviales, ¿no? Y también afecta a otros órganos. ¿Por qué la artritis? Porque tienen un origen embrionario común, ¿no? Tanto el revestimiento de las articulaciones como la esclera, ¿no? Y puede asociarse a síndrome de ojo seco secundario, y así es como escleritis y epiescleritis, ¿no? Se tiene una escleritis. Se presenta en un 11-50% de los pacientes, y la escleritis y la epiescleritis son la segunda manifestación ocular más frecuente de artritis reumatoide, ¿no? Acá tienen una lesión en la córnea también. Síndrome de Sjögren, ¿no? Que se caracteriza por una baja producción de lágrimas, ¿no? Una afectación de la glándula lacrimal. Entonces la córnea, ¿no? Ustedes saben que la córnea se nutre, ¿no? A través del tumor acuoso y de las lágrimas, ¿no? Entonces las lágrimas también producen factores de crecimiento epitelial, ¿no? Tienen componentes, ¿no? Que ayudan al mantenimiento del epitelio corneal, ¿no? Entonces cuando hay una pobre producción, una deficiencia, aparte una inflamación, se producen alteraciones en la superficie ocular, como microedilitas, ¿no? Acá son microedilitas que con la fluoresceína se han teñido las lesiones en la córnea. Esto se denomina queratitis punctata, ¿no? Queratitis tica, ¿no? Y con nosotros podemos medir con el test de Schirmer, ¿no? Cuánto produce de lágrimas, ¿no? Generalmente es mayor de 10 milímetros, ¿no? El test de Schirmer, pero hay pacientes que a veces no tienen incluso en cero, ¿no? En 1 milímetro, ¿no? 5 minutos, ¿no? Entonces tienen ojos secos. El paciente va a referir sensación de cuerpo extraño, ¿no? Ardor, dolor, ¿no? Va a referir como que siente algo, ¿no? Pero ya hay, lo que siente son por las heridas, ¿no? Por las microabrasiones en el epitelio. Ahora vamos a pasar a las espondiloartropatías, como las uveitis, también causan alteraciones a nivel del ojo, ¿no? Como la espondilitis anquilosante, que es la parte de la uvea, ¿no? En la espondilitis anquilosante, la uveitis anterior aguda es la que se presenta comúnmente, ¿no? La artritis psoriásica también. En la artritis reactiva se puede observar iritis o inflamación del iris. Entonces pueden presentarse pacientes con hipopio secundarios a una uveitis anterior, o alteración respiratoria micropiráticos, ¿no? Reacciones en cámara anterior, ¿no? Formación de adherencias, sinergias posteriores entre el borde pupilar y la superficie anterior del cristalino, ¿no? Eso se llama sinergias posteriores, ¿no? En las uveitis crónicas, ¿no? Asociadas al HLA-B27. Entonces, la uveitis anterior prolongada es un factor de riesgo para la inflamación, ¿no? A la porción posterior del ojo. Entonces, lo que malogra el ojo es la inflamación. La inflamación uno tiene que controlarla rápidamente, ¿no? Sobre todo la inflamación dentro del ojo. Entonces, en la uveitis, en un trauma ocular, ¿no? En una inflamación, hay que controlar la inflamación rápidamente, ¿ya? Porque si no, la inflamación hace que las estructuras dentro del ojo se peguen, ¿no? Se deformen, alteren. El síndrome de Reiter es la... A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, vale. Ocurre unas 6 semanas después de una infección, generalmente del tracto digestivo o genitourinario, ¿no? Y pues, los patógenos comunes son la clamidia, la yersinia, salmonella, shigella, campylobacter. Pues, después de la aparición de los síntomas, ¿no? Tanto urinarios o intestinales, pueden aparecer molestias articulares y oculares, ¿no? Entonces puede venir un paciente con una artritis, ¿no? Una inflamación de la rodilla, ¿no? Y una articulación, ¿no? Que puede ser pacientes jóvenes, no hay que sospechar, ¿no? Hay que preguntar, ¿ha tenido alguna infección, ¿no? Tracto urinario, tracto gastrointestinal, ¿no? Y la conjuntivitis y la iritis es menos común, ¿no? Entonces este es el típico síndrome de Reiter, ¿no?
otitis, uretritis, ¿no? Conjuntivitis, ¿no? Conjuntivitis anterior también, inclusive. El lupus también es otra enfermedad sistémica que me va a producir lesiones, ¿no? Por ejemplo, acá mira, pueden ver cuál es esta zona. Acá se le ha puesto la sustancia fluoresceína, ¿no? Que me ha pintado todo el árbol vascular de la retina y también los vasos de la coroides, ¿ya? Pero acá, ¿qué ha sucedido? En esta zona no hay, ¿no? No ha pintado, entonces es una zona isquémica, ¿ya? Entonces, a esta zona es donde algo parecido que ocurre en la retinopatía diabética. Estas son zonas que no tienen aporte flujo, ¿no? Sanguíneo, ¿no? Entonces van a generar mediadores químicos, ¿no? Como el VIKI, que pueden, o neovasos, ¿no? Que pueden ocasionar hemorragias, alteraciones, ¿no? Entonces en esta zona se puede colocar láser, ¿ya? Para tratar, ¿no? Entonces acá también una zona isquémica, igualito vas a ver en la retinopatía diabética, ¿no? Va a haber múltiples zonas donde no va a haber circulación. Entonces esas zonas son las que tratamos con láser. Prácticamente el láser es como que destruye esas zonas así selectivamente, ¿no? Pero una destrucción controlada, ¿no? Para que no siga generando más problemas. Acá ven hemorragias, ¿no? También hay la toxicidad por medicamentos, ¿ya? La cloroquina que se usaba antiguamente y actualmente más estamos utilizando hidroxicloroquina, ¿no? En reumatología utilizan mucho los médicos hidroxicloroquina, ¿no? Que es el plaquinol. Generalmente da una dosis de 400 miligramos por día, ¿ya? Pero lo dan por varios tiempos, no varios años. Entonces eso se puede acumular en el organismo, sobre todo en la retina, y causar toxicidad. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo, no? Que usen mayor de 5 años, que sea una dosis mayor de 6.5 de acuerdo al peso ideal, ¿no? Por ejemplo, si le dan 400 miligramos, ¿no? A una paciente de 50 kilos, le está dando 5 por 6, casi 8, ¿no? Le está dando más. Entonces, esa paciente tiene más riesgo de hacer toxicidad, ¿no? En la retina, a diferencia de una paciente de 60, 65 kilos. Entonces, eso es importante, ya que vean, en nuestro medio siempre a veces hay que ver bien, ¿no? A las personas, ¿no? Ver cuánto pesan más o menos para hacer la dosificación. ¿Ya? Eso hay que tener importante, no es igual que cuando vamos a Estados Unidos, ¿no? Y pesan los kilos, ¿no? No, a veces la literatura está orientada también, ¿no? Y sobre todo en los pacientes mayores también, si tiene algún problema renal o hepático también, ¿no? Va a haber mayores acúmulos, ¿no? No se va a eliminar, entonces va a haber mayor biodisponibilidad del fármaco, ¿no? A nivel sanguíneo, ¿no? Entonces puede inducir mayor toxicidad. Entonces me puede dar una maculopatía, no por forma de ojo de buey, alteraciones en el campo visual, ¿no? En la tomografía, ¿no? Que me pueden llevar a una pérdida de la visión. Generalmente los reumatólogos envían a estos pacientes para hacer un examen, ¿no? Y ver recomendable, ¿no? Que disminuyan la dosis o suspendan el tratamiento, ¿no? Entonces, más o menos tenemos que hacer el cálculo de cuánto es la dosis que han consumido, ¿no? Más o menos de 400 miligramos por día, por 30 días. ¿Cuánto es? 120 gramos. 12 gramos. 400 miligramos por día, ¿no? En 10 días son 4 gramos, más o menos. En 30, 12, más o menos. En un año, 150, ¿no? En 5 años, por eso un kilo, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Hay toxicidades. Otra enfermedad es la miastenia, ¿no? La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos que intervienen en la lesión y destrucción de los receptores de acetilcolina del músculo estriado, ¿no? Y va a causar fatiga y debilidad musculoesquelética, ¿no? Pero no en los músculos cardíacos e involuntarios. La enfermedad es 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres y puede ser ocular, vulvar, ¿no? Que afecta a los pares craneales o generalizada. ¿Ya? Generalmente hay una miastenia ocular también dura, ¿no? Que el paciente viene con tosis, diplopia, visión doble, ¿no? Y el paciente con miastenia es una fase característica de miastenia, tiene tosis palpebral, ¿no? Los párpados están caídos,
empiezan típicamente a la tercera década de la vida, ¿no? Hay fatigabilidad de la musculatura de las extremidades, de la expresión facial, ¿no? Puede haber disfagia, disartria, dificultad, ¿no? En la movilidad de los brazos, los miembros, ¿no? Y esta es ausencia de expresión facial típica, ¿no? El paciente puede generar acá una tos palpebral. Acá no hay retracción palpebral, ¿no? Nada más que el paciente, como tiene tosis, ¿qué hace? Utiliza el músculo frontal, ¿no? Eleva la ceja. Al elevar la ceja levanta por compensación, ¿no? Acá el párpado superior de este lado. Pero en realidad lo levanta para poder ver un poquito mejor, ¿no? Pero acá lo que tiene es una tosis. Es por una hiperfunción del auricular. Hay unas pruebas, ¿no? Que es bilateral. La prueba de la bolsa de hielo, ¿no? Es una prueba interesante, ¿no? Para que sepan. Se coloca una bolsa de hielo, se espera 2 minutos y dice que el frío inhibe la degradación de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa y vemos que después de 2 minutos, ¿no? Los párpados se elevan, ¿no? Tiene una especificidad, sensibilidad 75%, pero es muy específica. Una prueba sencilla, ¿no? Pero hay que conseguir hielo. También se puede hacer el análisis de anticuerpos, ¿no? En estos pacientes. Ahí la prueba médica es con el bofronio, que es el tensilon. Vean cómo al colocar este medicamento, que es un anticolineesterásico de acción corta, mejora transitoriamente la debilidad del músculo. Acá teníamos tosis, ¿no? Después hay una tosis asimétrica, ¿no? Acá está más caído el párpado que acá. Después hay un defecto también en la elevación del párpado, del globo ocular, ¿no? Para la mirada hacia arriba. Después colocan el bofonio, la tosis mejora, pero este ojo no eleva, ¿no? O sea, ahí todavía no hay mejoría de la elevación, ¿no? Solo levantado el párpado, pero bueno, indica, ¿no? Que ha mejorado con el ojo potente. Entonces, el tratamiento es ¿no? Hay varios flujogramas, pero el tratamiento primero es médico, ¿no? Piristomina, prednisona, tacopina, hipogenolato, y después a los tratamientos refractarios con la terapia biológica, ¿no? Rituximab, que están usando. También hay que descartar la presencia de un timón. La enfermedad de Wilson es un trastorno hereditario autosómico recesivo poco frecuente en la población general, ¿no? Se caracteriza por una detección biliar deficiente de cobre, ¿ya? Entonces, en los pacientes vamos a tener el anillo de Kaiser-Fresher, ¿no? Es un signo característico, pero no es patognomónico, ¿no? Resultado del depósito de cobre en la membrana dialéctica. Es característico, no es patognomónico, ¿ya? Puede estar presente en otras afectaciones también. El síndrome de Stevens-Johnson, que es una alteración, ¿no? De las mucosas, que también va a afectar las mucosas, ¿no? Del globo ocular, complicaciones agudas que pueden llevar a la perforación, inflamación y la severa ya hasta la ceguera, ¿no? Pues ahí se hace el uso de queratoprótesis, ¿no? Para colocar como tratamientos en los casos severos, ¿no? Bueno, Horner y se caracteriza por la tosis, miosis pupilar y anitosis, ¿no? Y a una interrupción de la vía oculosimpática, ya sea por múltiples por tumores, traumáticas, iatrogénicas o vasculares. La clásica triada acá, ¿no? Este es un paciente que viene con tosis palpebral y miosis, ¿ya? Esta señora, ¿no? Que tenía una lesión acá, un tumor, ¿no? En la tiroides, que comprometió la vía oculosimpática, ¿no? Que de la primera neurona, que era del hipotálamo, al centro ciroespinal, la segunda neurona, el centro ciroespinal, acá en los cervical superior, y la tercera neurona, del ganglio cervical superior, hasta el párpado, ¿no? ¿Ya? Este paciente tenía una alteración de la segunda neurona. Entonces, el paciente llegó con tosis y miosis, entonces
probablemente es un síndrome de Horner, se sometió a estudios y se descubrió, ¿no?, que tenía un tumor a este nivel, tumor de tiroides, ¿no?, que había comprobado. Los trastornos hematológicos también te causan alteraciones a nivel del fondo de ojo, ¿no?, como hemorragias,